Este sermón corresponde a la serie de sermones del libro Hechos de los Apóstoles, predicado en la Iglesia Bautista Santísima Trinidad de Isla de Maipo. Que el Dios Uno y Trino te bendiga. Dado. Espero que estén todos bien, con ánimo, confiando en el Señor. Y sin duda que Él sigue trabajando con cada uno de nosotros. Seguimos con esta serie de Hechos de los Apóstoles. Le invito a abrir sus Biblias nuevamente. Vamos a estar aquí mucho tiempo. La próxima semana, si Dios lo permite, estará nuestro hermano Mauricio también, ya comenzando el capítulo 2. Capítulo 1 todavía, el versículo 2 en adelante, y así seguiremos avanzando. Hechos 1, versículos del 6 al 11 toca el día de hoy, en esta serie expositiva de Hechos, y vamos a leer este pasaje del versículo 6 al 11. Quien desee por respeto ponerse de pie para leer este pasaje, dice así en la Reina Valera. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos en esta hora, porque eres nuestro bendito Dios, y tú has separado este día, el primer día de la semana, a partir de la resurrección, para que tu pueblo se reúna, la iglesia de Dios se reúna en tu nombre, y podamos, Señor, estar en tu reposo, en tu espíritu. Señor, tenemos la certeza de que no hay mejor lugar que estar en tu presencia, que estar, Señor, contemplando tu hermosura, estar adorando tu nombre, siendo expuestos y lavados por tu palabra, porque esta es la que nos santifica como iglesia. Y porque, Señor, en este lugar podemos disponer de un espacio, porque está tu palabra, porque hay almas, Señor, y con eso, Señor, teniendo tu Santo Espíritu, tenemos una iglesia. Te alabamos. Visítanos, Señor, que tú abras nuestro corazón, que haya concentración en esta hora para lo que tú tienes preparado para nosotros. Úsame, Señor, soy instrumento indigno en tus manos, pero úsame para que seas glorificado por medio de mi persona, en tu palabra, y que podamos ser desafiados para que tengamos también la plena convicción de que el reino, tu poder y la venida de tu Hijo son nuestra garantía como creyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Este es justamente el título de este sermón: Reino, Poder y Venida. Nuestra garantía. Reino, poder y venida son nuestra garantía. El anhelo, mis hermanos, es poder tener la plena convicción de que tanto el reino, el poder divino y la venida, o sea, la segunda venida, lo entendemos bien, en cierto aspecto son nuestra garantía que tenemos como creyentes. Y de esto nos habla justamente estos pasajes, estos versículos del 6 al 11, en el capítulo 1 de Hechos.
sabiendo, mis hermanos, que estos tres elementos son vitales ya en este pasaje. De hecho, son un resumen de lo que está pasando aquí. Recuerde que una de las condiciones que atañen a nosotros, lo dijimos en el sermón pasado, que depende de nosotros, es estar juntos. Estar juntos. Los creyentes han de estar juntos con un mismo propósito, que tenga que ver con el reino. De eso se trata, estar juntos. Porque fíjense el versículo 6, entonces los que se habían reunido estaban ahí juntos. Estaban juntos. Por lo menos los apóstoles, por lo menos las mujeres, entre ellas María, Madre de Jesús, estaban ahí reunidos. Y es necesario estar juntos con el mismo propósito que tenga que ver con el reino. No otro propósito, sino lo que tenga que ver con el reino. Es interesante que el reino de Dios o el reino de los cielos es el tema central de los evangelios. Algo vimos en los estudios que hemos ido viendo los días miércoles. Todas las parábolas dan cuenta de cómo es el reino. ¿El reino es cómo? ¿Alguien puede aludir a algo? Una semilla de mostaza, el reino es como un tesoro escondido, el reino es como una red, ¿ven? El reino es como, el reino es como. Sabemos que el reino trata de Dios y su gobierno soberano, no solo sobre lo creado, sino también sobre las vidas. Y a veces es más fácil, mis hermanos, que la gente, el incrédulo, diga, no, yo creo que hay un Dios y que gobierna todo, o no que gobierna, pero que el jefe, ¿no? El jefe de arriba. Pero de ahí a sostener o afirmar personalmente que Él gobierna mi vida, ahí no, ahí ese Dios no me gusta. Ese Dios no es mi Dios, porque yo gobierno mi vida. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, es gobierno sobre lo creado, todo lo que vemos, la creación. Es interesante, como familia nos gusta ver las publicaciones de la ciencia, ¿no? Cómo todavía pueden descubrir en los mares incluso de nuestro país especies, animales que uno jamás se imagina que existen y están ahí y lo han descubierto recién. Se han descubierto 100 nuevas especies y uno dice, wow, Señor, ¿cómo creaste todo esto? Todo eso habla de gobierno soberano. Pero aún más importante, la soberanía de Dios tiene que ver con el gobierno de las vidas, de quienes Él creó, porque Él quiere gobernar sobre todas las vidas que Él creó, no solo sus hijos. Él llama a que todos procedan al arrepentimiento, porque finalmente todos vamos a dar cuenta delante de Él. Recuerden, hermanos, hasta la persona más mala, en la semana veíamos, ¿no? Cómo pudieron unos personajes, ¿no? Que dan ganas de dar algún improperio ante el vil asesinato de un carabinero. Nos damos cuenta, ahí tenemos, pueden tener la capacidad de matar y aún así burlarse. Exacto. Pero aún ellos, hermanos, esto es muy duro, ¿no? De sostener bíblicamente, porque es una doctrina. Aún ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero como estudiamos con nuestro hermano Mauricio, así debajo ha caído el ser humano. Así debajo hemos caído nosotros. Y Dios ha tenido misericordia y nos ha sacado del lodo cenagoso y ha puesto nuestros pies sobre peña firme. Y por eso podemos incluso entrar en una dinámica de yo soy mejor que Él. Cuidado con eso. Dios tenga misericordia. Porque aún esa persona burlándose de la muerte de un hombre que era cristiano, el carabinero era pentecostal, no sé si vieron ustedes, era un hijo de Dios. Al menos eso da testimonio la familia, los colegas, la misma iglesia. Pero aún esas personas burlándose de la muerte de este hombre, yo sé que esto es mucho del contexto que vivimos esta semana, pero tiene que ver con esto. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Cuesta entender. Por lo tanto, todo le pertenece a Dios, todo le pertenece a Él. Decía Abraham Kuyper, un teólogo holandés, proponente del neocalvinismo, que no hay ninguna milla en el universo que no diga esto es mío, que Cristo no diga esto es mío. Por lo tanto, el reino es su gobierno. Lo interesante, mis hermanos, y algo aludí de eso en el estudio, es que el concepto de reino
los evangelios dicen el reino es como, pero en ningún lado, me atrevería a sostener, en ningún lado se define el reino de Dios es esto. Se infiere, ¿ya? Se infiere a partir justamente de las comparaciones. Algunos aluden al reino de Dios, reino de los cielos, pero se infiere lo que es el reino como una definición. Pero tenemos que tener la tranquilidad, la certeza de que es el gobierno de nuestro Dios. Hemos dicho también en el estudio bíblico que en el libro de Hechos ya el concepto de reino va mermando un poco, va cambiando el énfasis, no significa que haya una contradicción, sino que va cambiando el énfasis, es mucho menor y aún menor en las cartas, es mucho menor. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia es el tema relevante, tanto en Hechos como en las cartas. ¿Pero por qué? Porque la iglesia es parte del reino de Dios. Lo dijimos también, la iglesia no es en sí el reino, es parte fundamental del reino de Dios. Son temas a lo mejor muy teológicos, muy doctrinales, pero tenemos que tener muy claro todo esto. Hemos hablado del primer punto. Dijimos que el tema es reino, poder, ¿y qué más? Y venida. El poder es evidente en parte en los milagros, lo vemos en los evangelios, milagros de nuestro Señor Jesucristo, las señales que hacía Él y demandaba también los judíos. ¿Queremos ver señales? Muéstranos que tú eres Dios, porque de alguna manera, tal como Moisés tuvo que hacerlo en Éxodo. Nosotros como familia estamos viendo una serie de Moisés en Netflix, muy interesante, creemos que está muy bíblicamente hecha, correctamente hecha, y nos muestra cómo él tenía que hacer señales para que el pueblo pudiera creer que era un emisario de Dios. Lo mismo Jesús. Jesús es un mejor Moisés y tuvo que en sus actos milagrosos dar cuenta de que él mismo, su mensaje, su palabra y su misión tenían validez y respaldo divino. Pero este poder fue en parte. Jesús podría haber hecho mucho más, mis hermanos, porque nuestro Señor vino en su primera venida como siervo y, por supuesto, mucho del poder de nuestro Dios, y esto no tenemos que tener la menor duda, mucho de nuestro poder de nuestro Dios, pudiendo Jesús y queriendo haberlo hecho, no fue desplegado en toda su magnificencia, porque Él vino como un siervo. Sin embargo, este poder divino, por medio del Espíritu Santo, está y subyace en todo lo que tenga relación al ministerio en el reino. Lo dijimos también, ningún ministerio se lleva a cabo si es que el Espíritu Santo no está ahí implícitamente, hermanos. Podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos la guía del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, lo que hagamos va a ser solamente ruido. El servicio del reino conlleva que el Espíritu Santo nos gobierne. Este poder, estamos hablando del poder, está siendo dado ahora a hombres comunes y corrientes como usted y como yo, porque así lo ha dispuesto el Señor. Este poder está ahora en todos los creyentes para ejecutar los servicios en el reino de Dios. Sin este poder, mis hermanos, de verdad es mejor que no hagamos nada. Quedémonos sentados, o un domingo mejor vayámonos a un mall a comer algo, a ver al cine, pero si no tenemos el Espíritu Santo y la certeza de que tenemos el Espíritu Santo, es mejor que no hagamos nada. Por último, sabemos muy bien que el ascenso, lo hemos ido estudiando, la subida de nuestro Señor Jesucristo, como lo expresa estos primeros versículos de Hechos, marca el final del ministerio terrenal de Jesús, de nuestro Señor. Pero más importante aún, da cuenta de manera directa de su segunda venida. Así como Él subió, volverá a venir. Aleluya. Creemos que Él va a venir de manera inminente, corporal. Lo hará. Lo hará. Esa es la esperanza que tenemos. Cuando vemos lo que está pasando ayer en las noticias, estos rumores, ya son más que rumores, probablemente una guerra que se va a empezar a desatar allá en Medio Oriente, y podíamos orar, Señor, bendice a tu pueblo tanto de Irán. Miren, tu pueblo tanto de Irán como de Israel. No es que todo Israel es del Señor, aun cuando en eso también hay posiciones, lo sabemos muy bien, pero hay un pueblo de Dios que está en Irán, está en Israel sufriendo. Hay un pueblo en Gaza que son hijos de Dios que están sufriendo al igual que un pueblo de Él en Israel. No porque se llaman Israeles de Dios, hermanos, en eso hay que tener una clara comprensión.
de que Él tiene pueblo en todo lugar. Por lo tanto, acá los que más sufren son niños, son mujeres, son adultos, personas que quedan huérfanas, sin casa, sin alimento. Y esto marca sin duda que la venida de Cristo está cerca. No sabemos cuándo, algunos incluso se atrevieron a dar fechas en este eclipse, cuándo fue el lunes. Muchos pastores, de manera muy, voy a decirlo, muy estúpida, dan fechas que ahora viene la segunda venida con este eclipse, pasó algo. Ahí estamos, aquí estamos. ¿Y eso nos hace dudar de la segunda venida de nuestro Señor? No, todo lo contrario. Creemos en lo que Él dijo, nadie sabe el día ni la hora. Pero Él viene. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué consuelo. Él viene. Pero ninguno puede arrojarse el hecho de poner fechas. Y eso sin duda que avergüenza a la iglesia por ciertos personajes que ponen una determinada fecha. Por lo tanto, la ascensión es el cúlmine de la encarnación, aun cuando nuestro Señor subió a la diestra de su Padre, y acá también es algo que tienen que tener claro, mis hermanos, Él subió a su Padre como vero homo, vero deus, o sea, verdadero Dios y verdadero hombre. Descendió como Dios, se encarnó en el vientre de la Virgen María, María siendo ahí cubierta por el Espíritu Santo con la semilla celestial pura de nuestro Dios. Pero ahora Él no sube solo como Dios, como vero deus, término latín, sino sube como vero homo, como verdadero hombre. O sea, en Él está la naturaleza divina y humana. Él ya está glorificado a partir de la resurrección, siendo así, como dice Colosenses, el primero de muchos de nosotros, sus hijos, que experimentaremos esto cuando Él venga a buscar a su iglesia. ¿Usted quiere irse con el Señor? Yo de verdad que lo anhelo, mis hermanos. Amados hermanos, estoy solo en la introducción recién. Que tengamos la plena convicción de que el reino, el poder divino y la venida de Cristo son nuestra garantía como creyentes. Vamos, versículos 6 y 7 de Hechos 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El texto, mis hermanos, nos dice que por 40 días, lo vimos la semana pasada, estuvieron hablando acerca del reino. ¿Qué habrán hablado que nos haya dicho? 40 días para hablar de un tema tan importante era, claro que sí, siendo que Jesús había hablado tanto del reino en su evangelio, y eso da cuenta Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero aún así es probable que esto sea una incógnita. ¿Qué habrán hablado durante 40 días acerca del reino? ¿Qué dice el versículo 3? Al final, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. O sea, fue algo paralelo. Se apareció dando cuenta de su resurrección durante 40 días y, o sea, como junto con esto, les hablaba acerca del reino de Dios. Los evangelios, como he dicho, hablan mucho de cómo es el reino de Dios y usa las parábolas para dar cuenta de aquello. Ya nombraron algunas de ustedes. Pero es difícil y no podemos encontrar un detalle exacto de qué es el reino de Dios. ¿Ya? Y eso queda ahí. ¿Qué es explícitamente el reino de Dios? Sino que es algo que se infiere a partir de la información. El reino de Dios fue un tema constante en el Evangelio y vamos a ver algunos versículos. Alguien que busque Lucas 4:43. Hay muchos versículos, pero no los vamos a ver todos. Otro que busque Lucas 8, versículo 1. 4:43, hijo. Que lo tenga, diga amén y lo lee. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Miren, el evangelio, siga. Porque para esto es enviado.
es necesario que os anuncie el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué significa en su término original? Buena noticia. O sea, la buena noticia del reino. Muy bien. Alguien que lea Lucas 8:1 y otro que busque Lucas 11:20. 8:1 y 11:20. Amén. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Muchas gracias. Otra vez, el evangelio del reino. ¿Cuál tienes, Noni? ¿11? Lucas 8, Lucas 8, No, o sea, 1. busque 11:20 mejor. 11:20. Vamos a dar la oportunidad a la Noni para que lea. 11:20, Noni. $11.20. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. El reino de Dios ha llegado, muchas gracias. Ha llegado y está entre ustedes, el reino de Dios. Hay muchos versículos más. Lo vemos cada vez más de manera ocasional en el libro de Hechos, no así como en Lucas, siendo que es el mismo escritor, parte del corpus lucano, lo hemos ido estudiando, creo que es algo que ya van conociendo y dominando, pero que ocasionalmente aparece el término de reino en el libro de Hechos. Alguien que lea 8:12 de Hechos, por favor, y 28:31 también de Hechos. 8:12 y 28:31 de Hechos. 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Que claro, ¿no? El evangelio del reino de Dios. Y 28:31, por favor. Amén. Proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Y con eso termina Hechos, ¿no? Ven, ahí. Entonces, es un tema importante. Fíjense que solo en el Evangelio de Mateo se nombra 55 veces el término reino, el concepto de reino. Lo mismo en Juan, por lo menos 5 veces. Juan es el Evangelio que menos alude al reino. Y ya vemos en Lucas que son otras tantas más. Pero sorprendentemente nunca se explica qué es el reino de Dios. Pero como dije, se infiere el reino de Dios, es un modo de formular lo que se quería decir también en el Antiguo Testamento cuando se hablaba de Jehová como un rey, 1 Samuel 12, por ejemplo, o cuando se adscribe la realeza, la autoridad real a Dios, Abdías 21, lo mismo. Son ejemplos para dar cuenta de que Él gobierna. Por lo tanto, expresaban tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el dominio espiritual y material de Dios, de todas las cosas. ¿Hay alguna duda de lo que es el reino? Por supuesto que no. Sin embargo, como vimos, es posible, y lo vimos creo que el miércoles en el estudio, mis hermanos, que exista una discordancia entre el entendimiento de los apóstoles y lo que Cristo quiere que ellos sepan primordialmente. Ahí cité a Stott, que decía de que en el original griego, no vamos a hablar de eso ahora en detalle, pero en el original griego, cuando los discípulos preguntan en el versículo 7, en el mismo 6, al final, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso denota una discordancia doctrinal. Hay algo que ellos no están entendiendo de los 40 días que han hablado del reino. Y lo que Cristo quiere que sepan primordialmente es otra cosa. La sintonía de los discípulos todavía es terrenal. Cristo está a punto de subir y los discípulos todavía están en un plano terrenal, político, social, están viendo hacia la punta de su nariz nada más, no más allá de la punta de la nariz. Porque piensan o esperan un reino político de Israel, del Israel terrenal. Por eso dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
Los apóstoles están prontos a ejecutar el ministerio y a demostrar el verdadero servicio al quedar sin el maestro. Ya están a punto, están a segundos probablemente de ya quedar solos, sin su maestro. Lo que ya no ha comprendido, y esto es interesante, lo que ya no entendieron de Jesús que tanto les habló del reino, ¿quién se los va a enseñar entonces? El Espíritu Santo. Esto es precioso, porque Jesús no los critica, ni los juzga, ni los castiga por no comprender todavía que ellos están en un plano terrenal y Cristo está hablando en un plano celestial, que es mayor, es más relevante. Por lo tanto, si ahora queda el Espíritu para enseñar lo que ellos ya no comprendieron, de alguna manera, o de todas las maneras, mis hermanos, es como si el mismo Cristo les enseñara lo que quedó inconcluso. ¿Por qué? Porque ahora es su Espíritu que les va a enseñar. A veces algunos pasan, ¿no? Buscan la Biblia, las palabras de Jesús en rojo, como si eso fuera lo más relevante de la revelación. Y no consideran de que ahora como creyentes tenemos el Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, que está en nosotros y nos enseña todas las cosas. Hermanos, tenemos a Dios en nuestra vida. Somos morada, templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, es una garantía, mis hermanos. Es el mismo Cristo enseñando a través de su Espíritu. Es una garantía. El reino de Dios es una garantía para todos nosotros los creyentes. Es un gobierno real. En la tensión que hemos visto siempre en el Nuevo Testamento del ya, pero todavía no. ¿Cristo reina? Creemos que sí, pero no todavía en gloria y majestad. Somos salvos, amén, pero no absolutamente. Por eso es el ya, todavía no. Somos santos, amén, somos santos, pero todavía estamos en un cuerpo de muerte. Por lo tanto, nuestra santificación completa y absoluta vendrá después. Pero ese es el ya, pero todavía no. Esa es la tensión en todo el Nuevo Testamento. Ya, pero todavía no. Cristo gobierna, lo sabemos, pero todavía no en todo su esplendor como esperamos. Por lo tanto, en este primer punto acerca del reino, cabe la pregunta, ¿podemos creer nosotros, siendo bien honestos, que Jesús no sabía del tiempo en que iban a suceder estas cosas? ¿Acaso Él no sabe de la restauración de su reino? Lo sabe. Él lo sabe. Cuando Él le pregunta, yo siempre voy a este pasaje en Génesis, cuando Él pregunta, ¿dónde estás tú? Le pregunta Adán. ¿Acaso Dios no sabe que Él está ahí escondido? Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Solo que con esto, mis hermanos, demuestra, aún estando Él glorificado, estar en sometimiento al Padre. ¿Qué dice Mateo 24:36, por favor? Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, no solo mi Padre. ¿Y Jesús no lo sabe? ¿O Jesús lo sabe? Pregunto de nuevo, ¿Jesús acaso no lo sabe o sí lo sabe? Lo sabe. Pero aún en eso, vuelvo a reiterar, ¿cuánto tenemos que aprender de ese sometimiento, mis hermanos? Aún en eso, Él muestra sometimiento a su Padre. A pesar de esta sintonía errónea de los discípulos de preguntar por un reino material, político de Israel, Jesús no toca el tema nuevamente, fíjense, porque ahora viene el versículo 8. Cuando Él responde, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, no da una respuesta directa sobre el reino, ni sobre el tiempo, nada. Es como, ustedes no se meten allí, pero, y aquí viene, nuestro hermano Mauricio habló del pero, que es en gramática es una, me parece que es una proposición adversativa, pero contrasta con todo lo anterior. Es como, esto no se preocupen, pero,
Y acá viene el regalo. Recibiréis poder. Segunda garantía. La primera es el reino, ya sabemos que está ahí latente, no tiene que ver con un gobierno político, es un gobierno de todo y en cada corazón, y ese es el evangelio del reino que predicamos, que Dios quiere gobernar la vida de los pecadores. Esa es la primera garantía. Hay un reino real que no es como la de este mundo, corrupta, un gobierno corrupto, políticos corruptos, reyes corruptos. Es un rey perfecto, santo. Segunda garantía, recibiréis poder, poder divino. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense cómo responde Jesús. No toca el tema del reino, es interesante. Es como cuando los hijos preguntan algo y uno de manera hábil cambia el foco. Y listo, ya quedan tranquilos los hijos con lo que uno cambia de manera hábil. Y no es mentir, ojo. Es simplemente te cambio tu foco de atención. No es el reino, recibirán poder. ¿Quieren saber lo que es el reino? Recibirán poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último en la tierra. Los apóstoles habrían dicho, va, ¿y por qué no responde con esto? Que no responde a nuestra duda acerca del reino. Es una pregunta válida, una duda válida. Y es porque se les otorga a ellos y a nosotros esta segunda garantía, poder del Espíritu Santo, poder de la tercera persona divina que mora en y con nosotros. Porque el término consuelo o consolador, que lo dice Juan 16, es parácletos, que significa uno que está al lado mío. Pero Corintios también dice que somos templo del Espíritu de Dios, por lo tanto el Espíritu Santo, que es una persona divina, la tercera, está al lado mío y en nosotros. ¿Qué mejor? Efesios 1, 13 y 14 dice así. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Con qué fuimos sellados? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Con qué fuimos sellados? Al momento de nuestra conversión, de que hemos sido adoptados, este nuevo nacimiento selló nuestras vidas para ser salvos completamente y estar en la presencia del Señor. Observe este detalle. Volvemos a Hechos. Observe este detalle, mis hermanos. Cuando haya venido, dice ahí, recibiréis poder cuando haya venido. Es decir, mis hermanos, este detalle es tan especial, importante, porque el Espíritu Santo va a venir por sí mismo. No es algo que invocamos. El Espíritu Santo va a venir cuando haya venido. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene completa voluntad. La tercera persona divina tiene completa y absoluta voluntad, así como Cristo vino, aun cuando Él dice, mi Padre me envió, pero Él mismo vino, cuando Él dice, mi Padre me resucitó, el Espíritu me resucitó, pero Él mismo se resucitó. Eso nos da cuenta de que el Espíritu Santo también es una persona autónoma, pero que comprende un mismo propósito con las otras dos personas de la Trinidad. Esto es precioso, porque algunas iglesias o algunos sermones piensan en el Espíritu solo como un poder, como una fuerza para decretar, para mandar, para que haga esto, esto, otro. No, es una persona divina. Es una persona, por sí misma tiene voluntad, pero una voluntad que está acorde con los decretos divinos. Por lo tanto, esa misma persona va a venir por sí misma. Por eso Jesús, en ese respeto, en ese acuerdo intratrinitario, dice, cuando recibiréis poder, cuando haya venido. Si bien Lucas y Juan también dicen que el Espíritu Santo que enviaré del Padre, ¿no? Pero ahora dice, cuando haya venido, o sea, Él sabrá cuándo viene. Él sabrá cuándo viene. Ustedes lo que tienen que hacer es estar juntos y esperar. Tiene por sí sola esta persona, tercera persona divina,
tiene la facultad de descender sobre nosotros para darnos comprensión del reino, para darnos poder, para darnos esperanza de la segunda venida. Miren, juntamos las tres cosas, las tres garantías, cuando no he hablado de la tercera. La primera es el reino, ahora es el poder divino, que es en el Espíritu Santo, nos da una comprensión del reino, que es el contenido del Evangelio, y también nos da esperanza ¿de qué? De que Cristo viene. ¿Qué más garantía podemos pedir? ¿Qué más necesitamos? ¿O podemos esperar para vivir esta vida de Cristo en nosotros, mis hermanos? ¿Podrá alguno de nosotros considerarse huérfano de la presencia de Dios en su vida si Él mismo nos garantizó de que así sería? Estamos completos, estamos en Él. La gran mayoría de los estudiosos, comentaristas y eruditos plantean que aquí está el bosquejo programático del libro de Hechos, en este mismo versículo 8. Es el bosquejo programático, el bosquejo geográfico, el bosquejo teológico de todo lo que será el relato de la iglesia primitiva en Hechos a mano de los apóstoles. Si le cabe duda, mi hermano, no voy a hablar más del Espíritu Santo, me parece que al hermano Mauricio le va a tocar más cuando le toque predicar, pero si usted ve una concordancia, ve que el Espíritu Santo va a darse cuenta cuáles son parte de los ministerios. Solo por nombrar algunos, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo lucha, el Espíritu Santo instruye, el Espíritu Santo acompaña con su auxilio con la palabra, el Espíritu Santo invita al predicador a venir a Cristo, el Espíritu Santo da vida, el Espíritu Santo renueva, el Espíritu Santo comunica amor, el Espíritu Santo guía, sostiene, prevalece, santifica las ofrendas, lava y justifica, da libertad, ayuda a eliminar el pecado. ¿Quieren que siga? Todo eso hace el Espíritu Santo. Aleluya. Vamos al bosquejo programático de Hechos. En primer lugar, ¿cuál es la ciudad que nombra ahí? Jerusalén, ciudad de paz. Probablemente esto abarca desde el capítulo 1 de Hechos hasta el versículo 8.1 de Hechos. O sea, por lo menos 8 capítulos es el ministerio de los apóstoles o del Espíritu Santo a través de los apóstoles en Jerusalén. Ahí están. Irónicamente, y esto es precioso, siempre con mi esposa decimos que Dios es un poco humoroso. Un tío teníamos que nos decía así. Tiene un humor Dios un poco extraño en nuestras vidas. Irónicamente, Jerusalén es el lugar de las horas más oscuras de nuestro Señor, donde llegó al clímax de su pasión, donde fue traicionado. Lo estudiamos también, que lo que más le dolió a nuestro Señor, más que la muerte en sí, es la traición de los que estaban con Él. Después viene su muerte, sepultura y resurrección. ¿Dónde pasa todo esto? En Jerusalén. Ahí llegó una semana antes, con la entrada triunfal. Esta fue la misma ciudad donde los apóstoles estaban sumidos en el más profundo temor. Estaban muertos de miedo. Demostraron con esto una total cobardía. Ahí, Jerusalén. Ahora sería irónicamente el lugar del comienzo de su ministerio. Miren. Hermanos, esto da para pensar mucho. Cómo a veces Dios trastorna nuestros caminos y las cosas que más generaron temor en nosotros o nuestras debilidades más profundas son el comienzo de un ministerio para Él. No era un lugar conocido para ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos eran de Galilea. Y a veces pasa que no, vamos a Galilea, van a partir de ahí su ministerio. Vamos a estar bien porque conozco a tal vecino, conozco tal trabajo, conozco todas las calles. Hermanos, a veces esa falsa seguridad puede provocar un tremendo desaliento, porque ahí en Jerusalén no tenían ningún confort, ninguna comodidad, no estaban seguros, no era su tierra, no era su ciudad, porque no dependía de ellos el conocer el entorno, el contexto. ¿Por qué? Porque eran galileos. Y en eso debemos también ser sensibles. ¿De quién debían depender entonces? ¿De su conocimiento del contexto o debían depender del Espíritu? Del Espíritu. Del Espíritu. No dependía de ellos. Ahí Dios los mandó a partir su ministerio en Jerusalén. Aunque no conocieran nada,
donde estaban muertos de miedo, allí debían partir su ministerio. Segundo lugar, Judea, Samaria. Ese es el segundo lugar geográfico que los nombra. Ojo, en el original griego, siempre hay que tener cuidado porque en el original griego no hay ni puntos ni comas, ni puntos comas, ni 3 puntos seguidos. No existen esas puntuaciones. Por lo tanto, cuando aquí habla de toda Judea y Samaria, lo pone junto, la mayoría de los eruditos lo ponen como algo junto, como una región, porque es Judea lo que rodea Jerusalén y más allá que es Samaria. Por lo tanto, van casi juntos. Y esto abarca desde el capítulo 4, vamos a Hechos 8, 4, dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y si retroceden unos versículos antes, en el versículo 1 del capítulo 8, que esto cierra la zona geográfica de Jerusalén para dar paso ahora a lo que es Judea y Samaria. Miren el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Ahí está. Salvo los apóstoles. Ellos quedaron ahí, pero ya hay otros que llevan, recuerden que ya hay cuántos que se han convertido al evangelio, han pasado ya mucho tiempo. Ahora hay otros que van y llevan el evangelio, como por ejemplo Felipe en Samaria. Y ahí tenemos un tremendo pasaje, precioso relato de Felipe y el eunuco, el etíope, y más adelante Pedro y Cornelio. Ahí está. Jerusalén, a partir del capítulo 8:4, nos abrimos hacia, cumpliendo así la orden de Dios, de Jesús, que les dijo: partan aquí hasta Judea y Samaria, y esto llega hasta el capítulo 12:25 de Hechos. Anote, mi hermano, porque esto es también conocimiento necesario para lograr comprender Hechos. Hasta el final del capítulo 12 encontramos el ministerio de Judea y Samaria. Y ahí estos dos preciosos relatos, Felipe y el eunuco, Pedro y Cornelio. Por último, tercer y último lugar geográfico de este bosquejo. Hay una última referencia programática y geográfica que en este versículo nos da. ¿Qué dice Hechos 1? Hasta lo último de la tierra. Esta parte más extensa es todo lo que relata el libro a partir del capítulo 13 hasta el final, hasta el 28. Donde los viajes misioneros de Pablo, mucho más allá de su localidad, de su zona de confort, son llevados a cabo por él. Con peligro de muerte, de persecución, apedreado, azotado, le robaron, tuvo hambre, tuvo frío, de eso nos da cuenta Segunda de Corintios. Por lo tanto, mis hermanos, esta es la otra garantía divina. Poder para ser testigos. Testigos que dan cuenta de que lo que son ellos a través de la predicación sobre y acerca de Jesucristo y de este resucitado es lo que nos permite ahora ejecutar, avanzar, ir. Poder valiente para enfrentar la oposición. Poder para soportar el escarnio. Poder para sobreponernos a las pruebas y tribulaciones. Poder para soportar los sufrimientos a causa de Él y de la vida por estar en este cuerpo mortal. Primera garantía, que yo diría que son las tres garantías en una, es una garantía, pero en tres partes, porque no es que tengamos una y la otra no, mis hermanos. El primero es, ¿cuál dijimos? El reino, y eso va de la mano con poder divino para llevar a cabo este evangelio que ejecuta, que avanza, llevar a cabo la gran comisión. Y tercer y última garantía, lo da cuenta, versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba,
He aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Tercera parte de esta garantía, que es una garantía, la venida de Cristo. Es la tercera parte de esta garantía que está dada, ¿para qué? Para llevar a cabo el servicio, el ministerio de los apóstoles. Por supuesto, es para nosotros. Es su segunda venida, mis hermanos. No debiera haber servicio o trabajo más especial y dedicado que este, que ya nos muestra un final. Cuando uno hace un trabajo, cada uno tiene distintos trabajos aquí, a veces no sabemos cuál es el final, no sabemos ni siquiera cómo vamos a terminar a fin de mes. No lo sabemos. Si vamos a tener algún problema, si nos despedirán o no. Pero este servicio en su reino, con poder divino, nos garantiza que Él vendrá. Nos da esa garantía que Él vendrá. Nos vendrá a buscar para morar con Él, con su Padre, con el Espíritu, eternamente en los cielos. Es un trabajo donde ya sabemos el final. Es un servicio donde ya sabemos y nos muestra el final. Es una garantía real de que a todos los que han de ser fieles, Él vendrá a buscar para estar con Él para siempre. He ahí la figura de la nube. Da cuenta del cielo. Fíjense en esta comparativa de personajes que nombra el Antiguo Testamento, que nos nombra que subieron al cielo, probablemente no vieron muerte, pero no hay una nube. En Enoc dice que fue llevado, de eso da cuenta Génesis 5:24, llevado, dice, no hay nada más. ¿Y Elías cómo fue llevado? En una carroza de fuego, dicen algunos, ¿no? Pero acá es una nube. ¿Y la nube, dónde están las nubes? En el cielo, de donde vino Jesús. Aquí Jesús sube hacia su lugar para de la misma manera descender por segunda vez en gloria y majestad a buscar a los suyos, a su iglesia, para reinar sobre nosotros y sobre todo de manera definitiva, absoluta y eternamente. 2 testigos dan cuenta de esto. Estos 2 varones, ángeles de seguro, cumplen así lo que siempre se ha estipulado en la ley de Dios, por boca de 2 o 3 testigos. No es casualidad. Alguien que lea Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La importancia acá no está en la segunda parte del versículo, sino en la figura de 2 o 3 testigos. De esto también lo dice Deuteronomio 19:15, Mateo 18:15-16, 2 Corintios 13:1, dan cuenta de la importancia de los 2 testigos. Jesús, cuando se aparece en la transfiguración o es transfigurado, ¿con quién aparece? Con 2 testigos. Y ahora sube al cielo. ¿Con cuántos varones celestiales está? Con 2. O sea, estos mismos testigos son los que le hablan a los discípulos diciendo: varones galileos. Esto es irónico también, ¿no? Galileos están en Jerusalén. Oye, Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Así será, amados. Nadie lo enviará, porque él mismo vendrá por nosotros. Para concluir, amados hermanos, es mi anhelo que tengamos la plena convicción de que el reino, el poder divino y la venida de Cristo es nuestra garantía como creyentes. Es lo que nos da estabilidad, nos da seguridad, nos da convicción y esperanza. No hay ningún otro trabajo que provea de esta garantía, de estos elementos tan preciosos. No hay ningún otro trabajo. Es mi deseo que aprendamos, o sea, de asimilar esta garantía para que nuestro servicio, nuestra vida, glorifique al Dios Trino y Uno. Oremos. Gracias, bendito Dios, por tu palabra en esta hora. Gracias por darnos esta garantía tan real
del reino, que es el contenido del Evangelio, porque este nos habla de tú que gobiernas, que no hay ninguna milla de este universo que tú no tengas la capacidad de gobernar, que tú eres soberano, que tú no recibes consejo de nadie, solo tú, Dios, y tú pones y quitas reyes, tú das o quitas la vida, Señor, ese es tu reino. Y todo aquel que acepta el Evangelio de Jesucristo es parte de este reino, un reino glorioso e incorruptible, un reino santo de nuestro Señor. Somos parte de este reino porque somos tu iglesia, el cuerpo de tu amado Hijo. También como parte de esta garantía está el poder, Señor, un poder sobrenatural que no podría haber venido de nuestro mejor esfuerzo, porque viene de arriba, viene por sí mismo a descender sobre nosotros, como lo veremos, Señor. Y como creyentes de todos los tiempos y de todas las edades, en todas las eras, hemos visto, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, actuando en la iglesia, actuando en cada corazón, haciendo milagros, dando iluminación, dando conocimiento para que podamos maravillarnos de lo maravilloso que eres tú, Señor. Y parte de esta garantía es tu segunda venida. Señor, esta venida que nos garantiza de que todo esto tendrá un final feliz, Señor. Un final glorioso. Señor, sabemos ya el final. Ya lo sabemos, Señor, que ninguna tristeza, amargura, preocupación de esta vida terrenal realmente nos quite el gozo de la esperanza de tu venida. Señor, ayúdanos a ver más allá de nuestras circunstancias y a experimentar el gozo de tu venida. Señor, ¿qué garantía tenemos? ¿Qué más podemos pedirte, Señor, si tú lo has dado todo? Ayúdanos, Señor, a ser valientes y a poder llevar a cabo la gran comisión. Anímanos, Señor, para poder estar dispuestos en tu servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si quieres saber más de nosotros, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Que el Dios Uno y Trino te bendiga.